Las vamos a revisar muy rápidamente y después vamos a ir al archivo de trabajo con el que nosotros vamos a nosotros me refiero a los de mi grupo, el 42. Si tú eres de otro grupo y quieres usar los archivos que voy a presentar a continuación, por favor, toma en cuenta que nada más yo los estoy presentando para mi grupo. Quizá tu facilitador o facilitadora te pida que lo entregues de otra manera. Siempre checa con él si te va a dejar usar mis archivos para que te califique, ¿ok? Para que no haya problema con tu facilitador y tengas una buena evaluación. Bueno, en la actividad integradora teatro, que es la actividad integradora 3, vas a analizar una obra de teatro y vas a entregar un archivo con este análisis. ¿Cuál va a ser la obra que vas a analizar? Esta que se llama Yo, Ulrike, Grito. Son 3 palabras y están separadas por comas, pero es lo mismo, ¿no? ¿Y de quién es esta obra? Yo, Ulrike, Grito, de Franca Rame y Darío Fo, que son una pareja. Franca es la mujer y Darío es el hombre. Ellos se dedicaron al teatro durante muchos años, no solamente a actuar, sino también a escribir teatro. Y bueno, una de sus obras es esta, Yo, Ulrike, Grito, que es un monólogo. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? El monólogo es cuando una persona habla y representa a ella alguna escena o alguna situación, ¿no? Y se te pide identificar de esta obra, Yo, Ulrike, Grito, el diálogo o monólogo, ya te doy una pista, los personajes, el uso del lenguaje, el tema, el argumento. Después se te pide ver la representación teatral. Está muy bonita, muy, muy interesante, te va a gustar mucho. Nada más te puedo adelantar que ella, pues es Ulrike, porque es la protagonista, pero no es la única actriz. Hay muchas actrices representando a Ulrike. Entonces, cuando tú veas el video, te vas a dar cuenta que es como una representación múltiple. Está muy padre. Después vas a contestar estas otras preguntas que están abajo del video y las vas a enviar a la plataforma, ¿ok? Entonces vamos a explicar con más detalle cómo se hace la actividad. Estás en el foro de novedades y dice actividad integradora 3, teatro. Y le das clic en donde dice archivo de trabajo. Se te abre una pantalla de Dropbox, que es una nube en la que compartimos documentos con otras personas. Le damos aquí, si nos abre esto, le damos aquí clic en el tachecito que está arriba o aquí donde dice no gracias, continuar con la visualización. Y le damos clic aquí en la parte superior derecha donde dice descargar y vamos a poder descargar el archivo a nuestra computadora. Por lo regular se guarda en la carpeta de descargas. Lo vamos a abrir y vamos a revisar el archivo y las instrucciones más detalladas. En esta ocasión, al igual que la semana pasada, el maestro Jorge Octavio Martínez fue quien nos ayudó a hacer este archivo. ¿Ok? Entonces, también si eres su alumno y estás viendo este video, pues él también te ofrece este material. No tengo ahorita de qué grupo es el maestro Jorge Octavio Martínez, pero es igual del módulo 4 y ahorita está dando el módulo y nos ayudó con este archivo, ¿ok? Entonces lo voy a abrir en mi pantalla y lo voy a compartir contigo. Aquí dicen René, Anita, César Silva, buenas noches a ustedes. Y me preguntan que qué es el uso del lenguaje. Vamos a ello, vamos a revisarlo. Y los que son de otro grupo, no se preocupen, son bienvenidos de estar aquí con nosotros. Y espero que lo que vamos a revisar sea de su agrado y que les sea útil. ¿Ok? Entonces, estamos acá. ¿Ya estás viendo el archivo en la pantalla? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí es semana 2 en el encabezado. Ahí se lo cambias tú. Porque aquí lo dejamos mal, de semana 2.
Acuérdate, por favor, también de poner tu nombre a los archivos, no solo en la nomenclatura del documento, sino aquí en el encabezado. Así tiene una mejor presentación tu archivo, no es ahí nomás un archivo de Word ahí todo ahí, todo improvisado, sino pues tiene una presentación porque le pones un título, le pones tu nombre, te haces responsable de lo que estás haciendo. Y yo les recomiendo por lo general pues dejar las instrucciones para que no haya eh, eh, confusión, ¿no? De que me salté una, me faltó. Déjasela. Si usas este archivo, ya están aquí las instrucciones. Ahora, nosotros, el profesor Jorge Octavio y una servidora que hemos estado desarrollando estos archivos de ayuda, le ponemos por lo regular nuestras recomendaciones en color azul para que las distingas de las instrucciones. Y les recomendamos a ustedes que cuando ya terminen la tarea le quiten ese texto en azul. ¿Por qué? Pues porque no es lo que se va a entregar, ¿no? Nada más son recomendaciones y así también te evitas problemas con tu facilitador y ya te dice, ¿de dónde sacaste esas preguntas que no vienen en la plataforma? Pues ya te evitas ese problema de que te diga que pusiste información de más o que eso qué, y ya nada más mandas tus respuestas con las instrucciones. Entonces, lo que está aquí es exactamente lo que viene en la plataforma, pero lo que está en azul son nuestras recomendaciones, ¿ok? Vamos a ver con detalle. Dice aquí, lee la obra Yo, Ulrike, grito. Y si tú le das clic en Ulrike, te va a abrir el texto, que es una página de, como de PDF, en la que tú puedes leer este texto de Ulrike, de Yo, Ulrike, grito, que ahorita te voy a decir cuántas páginas son 5 páginas, ¿verdad? Si tú lo puedes corroborar en la plataforma, te vas a dar cuenta que son 5 páginas, pero vienen con una letra grande para que sea más fácil leerse. Un monólogo lo que se te presenta ahí. Desde el título se te dice un poquito de qué va. Ulrike es un nombre de una mujer y pues se puede decir que es la protagonista, ¿no? De este monólogo. Bueno, entonces, a partir de la lectura, describe los elementos de la obra. ¿Y qué elementos se te pide? Diálogo o monólogo, personajes, uso del lenguaje, tema, argumento, ¿verdad? Entonces, ya una vez que hayas leído la obra, y yo te recomiendo para que sea más fácil para ti que leas la obra, o sea, las 5 páginas, y veas el video primero, el video que viene en las instrucciones de la plataforma, porque así le vas a entender un poquito mejor a lo que estás leyendo y pues vas a como complementar la lectura, ¿no? Porque en la lectura a veces se nos van algunas palabras o algunas cosas que no entendemos y ya cuando lo vemos leído en voz alta o representado, le entendemos un poquito más. Entonces, yo te recomiendo que leas y veas el video y ya después vengas acá y contestes. Ahora, lo que vas a identificar aquí en el paso 2 es solamente del texto leído, ¿ok? Entonces, elementos a identificar están en la sección izquierda y descripción breve de esos elementos los vas a poner aquí en la parte derecha. Y la extensión debe ser menor a 5 líneas, o sea, entre 3 y 5 líneas de cada cosa que vas a escribir. Te vas a dar cuenta que no es mucho lo que tienes que escribir, pero tienes que ser muy conciso, muy puntual. Primero se te pide identificar el diálogo o el monólogo. Y eso, pues está sencillo, porque ya expliqué hace un ratito qué es un diálogo y qué es un monólogo. Acuérdate. Diálogo, que significa di, dos, o día, los, dos, y logos, palabra, es una conversación entre dos personas o más personas. Y monólogo es mono, uno, y logos, palabra, una conversación de una sola persona o una persona que habla sola, ¿no? Entonces, en Ulrike, en Yo Ulrike grito que habrá un diálogo o un monólogo.
Ahí tú lo vas a identificar. Personajes. ¿Personajes quiénes son? Pues los que aparecen en la obra, ¿no? Los que interactúan en la obra. En este caso, pues el título nos ayuda porque dice yo, Ulrike grito. Entonces ya sabemos que ahí hay un personaje que se llama Ulrike, que es una mujer. Te lo voy recordando nada más para irte dando detalles y que tú después puedas descubrirlos bien en la lectura. Ahora sí viene acá lo que me preguntan, ¿qué es esto del uso del lenguaje? Bueno, pues hay veces que nosotros utilizamos el lenguaje de diversas maneras, depende del contexto en el que nos encontremos, ¿verdad? Cuando estamos aquí hablando entre amigos, como ahorita estamos, utilizamos un lenguaje coloquial, un lenguaje como de todos los días, ¿verdad? Y eso, ese lenguaje como muy sencillo, muy simple y que todos pueden entender, se llama lenguaje coloquial, que viene aquí especificado. A veces, cuando ya estamos en un contexto más formal, usamos un lenguaje, como por ejemplo, cuando estamos entregando una tarea y usamos el mejor lenguaje que conocemos para darnos a entender bien y para que nuestras ideas se vean pues padres, ¿no? Se vean bonitas. Usamos un lenguaje formal cuando presentamos un trabajo, por ejemplo. Cuando estamos escribiendo o hablando con una persona que es muy inteligente y nosotros como que queremos ponernos a su nivel, empezamos a sacar las palabras más finas que conocemos, las que suenan más como rebuscadas que les dicen a veces, ¿no? O domingueras, o sea, como que las que son como más interesantes, más difíciles de saberse, ese lenguaje se le llama lenguaje culto. Es cuando hay personas que hablan con unas palabras que a veces no se comprenden en el lenguaje normal. Es lenguaje culto, sin llegar a ser formal, o sea, no es como un lenguaje académico, sino es más bien como un lenguaje muy refinado. Y un lenguaje poético, pues es cuando hablamos con metáforas, cuando nos gusta como expresar mucho nuestros sentimientos y recurrimos a metáforas sobre todo, como decir, ay, me siento como en las nubes, o me siento que estoy flotando, o me siento triste como la noche, cosas así. Eso es lenguaje poético. Entonces, de acuerdo a lo que vayas a leer en Yo Ulrike Grito, ve qué lenguaje se utilizó allí, formal, culto, coloquial o poético, y explica por qué. Siempre es muy importante que expliques el porqué de tus respuestas para que quede más claro que estás identificando algo y que estás entendiendo lo que estás escribiendo, ¿no? Tema. ¿De qué se trata la obra? Y en una palabra, trata de decir de qué se trata la obra. Esto es muy importante. El tema siempre sale en una sola palabra. Entonces, después de haber leído el texto y visto el video, cierra tus ojos y ¿de qué trató esto? Y la primera palabra que se te venga, esa es el tema. Preguntan aquí, a ver, Telita, buenas noches, Edna y César pregunta, ¿existe el género soliloquio aparte del diálogo y monólogo? El soliloquio es un sinónimo de monólogo. Igual solus locus, creo que es igual hablar, locus es hablar, aunque suene como a solo de loco, no, locus es hablar. Por eso los locutores, ¿te acuerdas? Los locutores hablan o se dedican a hablar, porque locus significa hablar. Entonces, y solus, creo, si yo no me equivoco, pues, significa eso, solo, ¿no? Solo. Entonces, soliloquio es hablar solo y monólogo es también hablar solo. Ahora, si queremos ser muy finos y decir cuál es la diferencia entre soliloquio y monólogo, porque aunque sean sinónimos, pues si son dos palabras diferentes, significan algo diferente. Bueno, soliloquio es cuando hablas solo, así,
vil y cruelmente, como las personas que andan en la calle hablando solas, hablan solos, están en un soliloquio, ¿verdad? Hablan solas o a veces uno también en su casa empieza a hablar solo, pero habla en voz alta, ¿verdad? Locuor quiere decir que lo vas a expresar en voz alta como los locutores que expresan sus ideas en voz alta. Entonces, soliloquio es hablar solo y hablar en voz alta. Y monólogo es cuando uno puede hablar con uno mismo, pero por lo regular es algo que uno está pensando. A veces cuando nos estamos despertando en la mañana y estamos arreglándonos para ir al trabajo o algo, empezamos en nuestra mente como a repasar algunas ideas, algunas cosas que nos están dando vueltas ahí en la cabeza. O en la noche, ¿no? Cuando no nos podemos dormir, nuestra mente está ahí como dando vueltas, no estamos hablando, pero estamos hablando con nosotros mismos interiormente. Entonces esa sería la diferencia entre un diálogo, perdón, entre un soliloquio y un monólogo. Un monólogo es algo interno y un soliloquio es cuando lo hablas. Ok, ahora también otra cosa un poco más sutil es que en un monólogo se llegan como a reflexiones más profundas, se abunda, porque cuando uno está pensando en su mente, como que le da tantas vueltas a las cosas que llega como a conclusiones, ¿no? Y en cambio en soliloquio, pues es nada más así como hablar por hablar. Entonces esa sería la diferencia. Pero a veces se usan como sinónimos y no está mal usarlos como sinónimos, ¿ok? Bueno, digamos, el tema es una sola palabra, ¿ok? El argumento, la semana pasada recibí un mensaje de alguien que me preguntó, ¿qué es el argumento o qué escribo en argumento? Ah, bueno, pues argumento, cuando estamos hablando en el sentido de un análisis literario o en un análisis de algo, de una película, de algo que sea como una historia o algo literario, argumento es lo que pasó, lo que sucedió, como dice aquí en esta pregunta, ¿qué sucede en la obra? Entonces, argumento es dime por favor aquí, ¿qué pasó en la obra, en este monólogo de Yo Ulrike Grito? ¿Qué pasó? Y ahí puedes escribir algo, por ejemplo, Ulrike, voy a inventar, porque tú lo tienes que leer. Ulrike fue a la casa de su abuelita y se dio cuenta de que había un lobo. Eso sería el argumento, o sea, lo que pasó. ¿Ok? Pero lo voy a quitar para que no se confundan. No les quiero decir de qué trata, yo quiero que ustedes lo vean. Luego viene el paso 4, que es ve la representación de la obra y contesta las preguntas. Y aquí les ponemos el enlace al video, pero pues también está en la plataforma. Velo, dura media hora, por favor, apártate unas 2 horas para hacer esta tarea. Una para leer el texto y ver el video y otra para contestar la tarea, ¿ok? No lo tienes que hacer todo de una sentada, pues puedes irlo haciendo en partes. Es importante que tomes el tiempo para hacer las tareas, no las hagas a las prisas. Tómate la media hora para ver el video. Igual si no lo aguantas, puedes poner 15 minutos y después hacer otra actividad y después regresar a terminar de verlo, ¿ok? Ahora, una vez que hayas visto el video, contesta las siguientes preguntas. Dice aquí, ¿qué elementos de la escenografía y la ambientación logran el efecto dramático en la representación? Y dices, changos, esta pregunta está muy difícil, no sé qué contestar. Entonces aquí te ponemos algunos apoyos para que puedas contestar la pregunta. Otra manera de decir la pregunta es, ¿qué partes del decorado, la iluminación y el vestuario llaman tu atención? ¿Qué emociones te hacen sentir? Tú te vas a dar cuenta que este video de Ulrike, Yo Ulrike Grito, está, como es un monólogo, y como el personaje pues está en un solo, por lo regular los monólogos, el personaje está en un solo lugar. Entonces la escenografía no cambia, la escenografía se mantiene, ¿no? Como es un monólogo y lo dice como en un instante, por decirlo así, lo dice en un periodo de tiempo muy corto, pues tampoco hay un cambio como de vestuario, ¿verdad?
Entonces, cuando se representa un monólogo, el director, que es el que prepara todo esto, tiene que ser muy ingenioso y tratar de que el único escenario que va a tener y el único vestuario que va a tener capte la atención de su espectador y lo haga sentir de alguna manera que le ayude al actor a transmitir lo que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, por esa razón, fíjate bien cómo están vestidos los personajes o cuántos personajes aparecen, cómo están vestidos, cómo es la escenografía. Las luces también ayudan a dar intenciones a la representación. ¿Cómo está todo montado para que te haga sentir algo? ¿Y qué te hizo sentir esta obra? Y lo que te hizo sentir, pregúntate a ti mismo, ¿tendrá que ver con la escenografía y el vestuario? ¿El maquillaje? La manera en cómo se representó me ayudó a sentir algo diferente. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran vestido de otro color o hubiese sido otro escenario? Ahora, la otra pregunta es, ¿la representación, o sea, el video, se adapta al texto? ¿Se usa el mismo texto que leíste? ¿Qué cambio? Te vas a dar cuenta que hay unos cambios. Por favor, identifica cuáles son y escríbelos acá como respuesta. ¿Te gustó la representación? Porque eso pues ya es muy personal. Puede ser que te guste, puede ser que no te guste, puede ser que lo comprendas completamente, puede ser que te hayan quedado como cabos sueltos. Después, en el mismo paso 4 se te pregunta, desde mi punto de, perdón, en el mismo archivo de trabajo escribe una reflexión en media cuartilla en torno a la problemática que aborda la obra. Media cuartilla es media página, entonces pueden ser, como te hacemos aquí 3 preguntas de apoyo, puedes escribir 3 líneas por cada pregunta y vas a juntar 9 o 10 y van a ser media cuartilla, ¿ok? Estas preguntas que están aquí en azul no vienen en la plataforma, nosotros las pusimos para ayudarte a que tu reflexión sea más acertada o más certera, más enfocada, pero si tú quieres comentar algo completamente diferente, también estás en tu derecho, ¿ok? Nosotros te proponemos que contestes, con nosotros me refiero a mí y al profesor Jorge Octavio. Te proponemos que contestes lo siguiente. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el personaje de la obra? Te vas a dar cuenta que el personaje tiene ahí un asunto, un problema. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta? Y puedes contestar más o menos así. Desde mi punto de vista, el problema al que se está enfrentando el personaje de la obra es, y aquí puedes escribir el problema, y lo pienso así porque, o sea, qué cosas, qué palabras que dijo el personaje o qué actitudes que tomó te hizo pensar que estaba en esa situación. ¿Qué hace el personaje para intentar resolver su problema? Y también te vas a dar cuenta, pues, que el personaje enfrenta su problemática de alguna manera particular. Y entonces aquí puedes contestar más o menos así. Lo que el personaje hace para resolver el problema al que se enfrenta es, y lo pienso así porque, no sé por qué hizo esto o por qué hizo aquello. La otra pregunta es, ¿crees que el personaje logrará resolver el problema? Y ahí, pues, ya tú, con lo que hayas visto, por favor, contesta. Me parece que el personaje logra o no logra resolver su problema. ¿Por qué? Y ahí, por favor, agregas tú lo que hayas interpretado. Y finalmente, dado todo este análisis que hice del personaje, ¿cuál es el problema del que se habla en la obra? Puedes contestar así. En conclusión, la problemática que aborda la obra es, ¿ok? Entonces, aquí en esta reflexión que nosotros te proponemos, nos basamos en la problemática de la obra, desde un análisis también del personaje, de las actitudes que hace el personaje. Pero tú también puedes hablar de la problemática de la obra, que es lo que se te pregunta de manera principal, no sé, desde el punto de vista general, ¿no? O sea,
Si su problema es que el alcoholismo, entonces tú puedes hablar a lo mejor solo del alcoholismo y no centrarte tanto en el personaje. Ahí como tú vayas sintiéndote eh, más cómodo o más cómoda. Entonces aquí, Uriel, Uriel, este chat es para compartir preguntas sobre el video o comentarios sobre el video. No se usa para molestar a los compañeros, ¿ok? Me pregunta Edna, ¿el uso del lenguaje no pudiera ser literario o dramático? Sí, pero a ver, explica por qué. ¿Por qué es un lenguaje literario? Pues sí, porque es una obra literaria. Y dramático, ¿por qué? Entonces explícalo por qué. ¿Ok?